Buenos días, hermanos. Mientras los niños van saliendo, les animo a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Habacuc. Y vamos al capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración y pedirle a su Santo Espíritu que nos guíe, nos ilumine y nos ayude en esta mañana a poder comprender las verdades que Él tiene para nosotros en su palabra. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos, el privilegio que tenemos, oh Señor, de abrir tu palabra, de estudiarla, de leer en ella todas las cosas que tú has dicho acerca de ti mismo, acerca de nosotros, la forma en cómo tú te has revelado, como ese Dios grande, poderoso, misericordioso, santo. Y a veces, oh Dios, la realidad de nuestra vida nos puede llevar a dudar del carácter tuyo que has revelado en tu palabra. A veces las experiencias que tenemos en nuestras vidas pueden hablar más alto que en tu palabra en nuestros corazones. Y por eso te rogamos, Padre, que en esta mañana tengamos una convicción fuerte de quién eres tú. Que nos vayamos de este lugar con una visión grande de quién es nuestro Dios. Y de que esa verdad pueda traer calma y esperanza en medio de cualquier situación difícil que podamos enfrentar. Padre, que no dudemos nunca de tu bondad. Te lo pido, mi Dios, exáltate en medio de este sermón, en medio de tu iglesia, que tu nombre sea glorificado, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez han escuchado la frase, el remedio es peor que la enfermedad? ¿La han escuchado alguna vez? Seguramente que sí. Normalmente usamos esta expresión cuando la solución a un problema, en vez de solucionarlo, lo que hace es agravar la situación. En vez de traer alivio, trae más confusión y dolor. Es como si intentáramos apagar el fuego con gasolina. ¿Quieres echarle agua? Y en vez de echarle agua, echas gasolina, lo que resulta en más fuego, más incendio, más destrucción, más violencia, mayor desastre. Y cuando llegamos al libro de Habacuc, especialmente al final del capítulo 1, podríamos pensar que esto es lo que está ocurriendo. Habacuc llega al Señor confundido, sin entender cómo un Dios soberano, todopoderoso, un Dios amoroso, puede tolerar la violencia y la maldad que está ocurriendo en Judá. Puede permitir que su pueblo se aparte sin ningún tipo de juicio. Y Habacuc hace una primera queja al Señor, una queja piadosa, no una queja irreverente. Nace de una fe confundida, de una fe que afirma la verdad acerca de quién es Dios, pero ve sus circunstancias y dice, no entiendo cómo esto es posible. Y entonces le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que mis ojos sean testigos de toda la violencia que hay en tu pueblo? Y a diferencia de otros profetas, Habacuc se dirige únicamente al Señor, nunca se dirige al pueblo. Solamente se dirige a Dios con quejas y preguntas que desafían su propia fe y su convicción de quién es el Señor. Y si estuviste el sermón pasado, sabrás que Dios le responde. Dios no está inactivo como Habacuc pensaba. Dios le responde diciendo, tú crees que yo no estoy actuando, pero yo voy a levantar a los caldeos y voy a traer a una nación temible e imponente para poner fin a la violencia de Judá. Y es aquí donde llegamos a nuestro texto de hoy. Habacuc capítulo 1, versículo 12, hasta el final del capítulo 2. Cuando Dios le da la respuesta a Habacuc, lejos de sentir alivio, Habacuc queda más confundido. Y es cuando Habacuc empieza a pensar, pues esta no es la respuesta que yo esperaba. Es aquí cuando Habacuc comienza a pensar,
este remedio parece ser peor que la enfermedad. Es decir, sí, oh Dios, el pecado de Judá es grave, es fuerte, es violento. Tú eres santo, tienes todo el derecho de juzgar a Judá, pero de esta forma. Es decir, vas a usar a los caldeos, un pueblo verdaderamente pagano, violento, sin ningún tipo de respeto por la vida humana, y los vas a usar a ellos como instrumentos de tu justicia. Para Habacuc se le hace difícil esta situación. Él sabe quién es Dios. Dios es santo, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es todopoderoso, pero no puede reconciliar ahora la santidad de Dios con el método de Dios. Y estoy seguro, amados hermanos y amigos, que muchos de nosotros tenemos la misma interrogante. Muchos de nosotros, al igual que Habacuc, creemos o pensamos o tenemos una idea de Dios grande, fuerte, poderoso, santo, amoroso, pero vemos un mundo que parece ser gobernado solamente por la maldad y la violencia. Habacuc dice, ¿cómo pueden la justicia y la santidad de Dios encajar con este plan? Y quizás tú te preguntas lo mismo en tus circunstancias. ¿Cómo puede mi Dios, que es mi sustentador, permitir que yo pase por estas cosas? Y espero que Habacuc nos ayude en esta mañana a responder a esta pregunta. Y quiero advertirte que probablemente la respuesta que recibas, al igual que Habacuc, no va a ser la que esperas. Probablemente no sea una respuesta que aclare todas las dudas o que alivie todo el dolor, pero es la respuesta que nos lleva a enfrentar nuestras situaciones de la forma correcta, según lo que dice la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver dos puntos principales. Habacuc continúa su queja al Señor. Esta vez ya no pregunta hasta cuándo vas a estar inactivo. Ahora entiendo que estás activo. Ahora entiendo que estás trabajando. La pregunta es, ¿cómo es posible que tú uses a este pueblo? Y de ahí el título de este sermón. ¿Acaso no eres tú santo? ¿No eres tú, Señor, santo? Y hay dos partes que vamos a ver en este sermón. La primera de ellas, vamos a ver cómo la santidad de Dios es puesta bajo la lupa del profeta. Habacuc va a intentar reconciliar, quejándose delante del Señor, poniendo no en cuestionamiento su santidad, sino diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo santo, hagas esto? Y la segunda parte, nuestro segundo punto de hoy, va a ser la santidad de Dios vindicada en su respuesta. La santidad de Dios bajo la lupa del profeta y la santidad de Dios vindicada en su respuesta. Así que quiero animarte a que leas conmigo Habacuc, capítulo 1, versículos del 12 al capítulo 2, versículo 1. Dice así: ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar y como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red. Los junta en su malla y por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta es su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Esperaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Una de las mayores tentaciones que tenemos cuando enfrentamos situaciones difíciles es comenzar a poner en duda el carácter de Dios. Cuando enfrentas situaciones que realmente ponen a prueba tu fe, cuando estás viviendo circunstancias donde
todo lo que esperas no sale como querías, donde la maldad, la injusticia vienen sobre tu vida, la tentación es muy grande de comenzar a cuestionar el carácter de Dios y empezar a dudar de sus promesas, de sus propósitos, de sus intenciones para con tu vida. Y quizás no lo hacemos de una forma activa, pero en nuestro corazón se empieza a germinar una especie de incredulidad o de queja contra el Señor por la forma en cómo Él permite que seamos tratados. Y en cierto sentido esta es una tentación comprensible, porque Dios mismo se ha revelado de cierta forma en su palabra. Él ha dicho: yo soy tu roca, yo soy tu protector, yo te amaré, nunca te dejaré, yo soy santo, yo te amo, eres mi hijo, te proveeré. Pero en ciertas circunstancias en la vida, las circunstancias hablan más fuerte que lo que dice la palabra del Señor. Y Habacuc comienza respondiendo a esta interrogante que él tiene. Él comienza respondiendo a esta posible tentación que iba en su corazón de una forma admirable, porque Habacuc nunca pone en cuestión el carácter de Dios. Él nunca está confundido en cuanto a si Dios es santo o no. Él no está preguntando o cuestionando si Dios realmente es quien Él dice ser. Él comienza afirmando la santidad de Dios. Comienza apelando al carácter de Dios para poder exponer su queja. Es como aquel que viene ante un juez que sabe que es justo y delante de ese juez justo le trae su queja porque sabe que este juez justo va a responder. Es exactamente lo mismo que hace Habacuc. En el versículo 12, mira lo que dice acerca de Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío y santo mío? Es impresionante todo lo que Habacuc afirma acerca de Dios en esta simple pregunta. Dios es visto por Habacuc como el Señor, aquel que es eterno, el Dios que siempre ha sido y que siempre será. ¿No eres tú desde la eternidad? Es decir, tú eres aquel que trasciende tiempo y espacio, tú eres eterno. Pero luego lo ve como el Dios soberano. Eres tú el Señor. Tú eres aquel que gobierna toda la creación de forma soberana. Y al mismo tiempo lo ve como aquel que gobierna de forma santa. Tú eres santo mío. Tú eres aquel que no tolera la maldad. Tú eres aquel que no puede presenciar la injusticia. Tú eres aquel que no se alegra cuando la corrupción tiene lugar en tu creación. Y finalmente Dios es visto por Habacuc como su propio refugio. Mira cómo en medio de la pregunta le dice: no moriremos, tú eres mi roca. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. En otras palabras, Habacuc está demostrando que él tiene una convicción clara de quién es Dios y no está poniendo en duda sus atributos ni su carácter. Él no está poniendo en duda las intenciones de Dios. De hecho, afirma su confianza. Habacuc sabe que aun cuando vengan los caldeos para traer juicio sobre Judá, esto no será para que el pueblo de Dios perezca. Él sabe que Judá no iba a ser arrasado hasta el exterminio. Dice: no moriremos, para corrección los has puesto. Habacuc apela a Dios en su queja, primero reconociendo lo que sabe y cree acerca de Dios que es verdad. En todo esto, lo que él está viendo es que Dios, como roca inquebrantable de su pueblo, es el refugio seguro, protector y fiel, y es el fundamento inquebrantable, aun cuando su pueblo merece la corrección. Y lo más notable, amados hermanos, es que es precisamente esta es la interrogante de Habacuc. Yo sé esto. Yo sé que esto es verdad. Pero tengo dificultad de ver cómo esto se reconcilia con lo que tú nos has anunciado. En otras palabras, es como si Habacuc le estuviera diciendo a Dios: te reconozco, sé quién eres, sé quién es tu pueblo, pero Padre, el fin justifica los medios. Y de la perspectiva de Habacuc pudiera parecer, o la perspectiva externa pudiera parecer que Dios está haciendo algo inmoral, pero no es el caso. Dios no está pecando al usar a los babilonios para traer justicia sobre Judá. Pero aún así nos plantea la pregunta: ¿esta gente es verdaderamente mala? Pero Habacuc confía en el Señor. Los has puesto para juicio, no moriremos, sino para corrección. El verdadero problema de Habacuc no es en sí el juicio,
es el medio por el cual Dios va a traer el juicio. Y es aquí donde vemos la queja formal. Después de esta introducción, él dice, tú eres santo, tú eres eterno, tú eres el Señor, tú eres mi roca. Versículo 13, encontramos la queja formal o el resumen de la queja de Habacuc. Mira lo que dice de Dios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. Él está afirmando eso de Dios. Lo cree, sabe que es así. Y por eso el cuestionamiento, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Y guarda silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Ahora, Habacuc no está diciendo que Dios mira con agrado la maldad de Babilonia. Es una figura poética que Habacuc está usando para describir la aparente permisividad de Dios sobre los babilonios. Lo que quiere decir Habacuc es, yo sé que tú eres santo, ¿cómo puedes permitir que este pueblo arrase con tu pueblo? ¿Cómo puedes permitir que los malos acaben con los justos si tú eres así? Y la descripción de los caldeos que hace Habacuc coincide con la descripción que hizo el Señor en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 6, Dios dice, voy a levantar a los caldeos, un pueblo feroz e impetuoso que marcha sobre la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Es decir, verdaderos saqueadores, bandidos que arrasan y nadie puede hacerle frente. Mira cómo los describe Habacuc en los versículos 14 y 15. Porque has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca con su anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Y por eso se alegra y se regocija. Habacuc compara a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra como si fueran simples peces en el mar completamente indefensos. Y es una metáfora para mostrar cuán impotentes son las naciones ante el poder de Babilonia. Es para demostrar que un pez pequeñito nada tiene que hacer ante una malla que arrasa a todos los peces en contra de su voluntad. Un pez es llevado por la malla y se acabó. Es exactamente lo que está diciendo de Babilonia. Babilonia con su poder militar, con todo su poder, va por las naciones arrasando como si fueran peces indefensos, como reptiles que no tienen quien los proteja, no tienen ni un jefe. Nadie que se levante en defensa de estas naciones. Nadie que los guíe, nadie que procure interponerse entre los babilonios y ellos. Y no solamente eso. No solamente eran violentos, sino que veían en su violencia un poder divino. El dios de los babilonios era Marduk, era un dios de la guerra. Y por lo tanto, su poder y su violencia y su conquista era evidencia del poder divino que había sobre la nación. Ahora, esto no toma a Dios por sorpresa. Uno pudiera pensar que Habacuc le está dando noticias nuevas al Señor, pero el Señor mismo fue el que describió de esta forma a los babilonios. Mira el versículo 11. Cuando Dios anuncia el juicio sobre Judá trayendo a Babilonia, mira cómo los describe en el versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, es decir, va a arrasar, pero se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Babilonia veía en su poder político, militar y en su fuerza y en su violencia la expresión misma de su Dios. Y Habacuc dice, versículo 16, por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su malla. Es decir, por eso adora a su Dios violento que le da victoria en la batalla. Pues gracias a su deidad, gracias a su malla, a su Dios, a su violencia, su pesca es abundante y suculenta es su comida. Y esto va a tomar mucho más sentido al final del capítulo 2. Pero Habacuc está diciendo, ¿este es el pueblo que vas a usar? ¿Esta es la nación que va a ser tu instrumento y tus aliados en ejercer tu justicia en la tierra? Habacuc concluye su queja preguntándole al Señor,
¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? ¿Es esta tu voluntad, oh Dios santo? Y la actitud que él tiene frente a esta queja es una actitud verdaderamente admirable. Porque esto no es una lucha sencilla. Es una lucha de fe verdadera y real que el profeta está sintiendo. Pero al final él dice: esperaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Amados hermanos, creo que hay mucho que podemos esperar y aprender de la actitud de Habacuc en este primer punto. Porque de la misma forma que Habacuc, nosotros enfrentamos situaciones donde esta maldad e injusticia reina, y esto nos lleva a nosotros a tener que depender del Señor, pero a luchar en cierta manera con el Señor para entender todas estas cosas. Y yo quiero ayudarte a reflexionar en primer lugar sobre este punto. Sobre cómo reaccionas tú cuando las circunstancias de tu vida parecen evidenciar que la maldad y la injusticia gobiernan sobre ti más que el Dios santo y amoroso que te ha salvado. ¿Cómo respondes ante eso? Cuando las circunstancias de tu vida no tienen sentido, ¿qué tiene más peso en tu vida? ¿La palabra de Dios y lo que Dios ha dicho de sí mismo, o lo que sientes y experimentas en medio de tus circunstancias? ¿Tiene más peso lo que ven tus ojos o lo que sabes acerca de Dios? Piensa en eso por un momento. ¿Tiene más peso lo que estoy viviendo o lo que Dios me ha prometido y me ha dicho acerca del mismo? O cuando Dios responde tus oraciones, pero la respuesta no es la que esperas. Habacuc seguramente estaba orando por un avivamiento en Judá. Señor, levanta más profetas y quita a Joacim, pero ponga un rey como Josías. Ponga un rey que haga otra reforma espiritual en Judá. Y Dios dice: no, juicio y violencia voy a traer. ¿Qué pasa cuando Dios responde de una manera diferente a la que tú esperabas tus oraciones? Y cuando parece que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Sigues confiando en el carácter de Dios? ¿Sigues afirmando como Habacuc que el carácter de Dios y las intenciones de Dios para tu vida son buenas? ¿Sigues diciendo: sí, Señor, tus ojos siguen siendo limpios y tú sigues sin tolerar la maldad, aunque yo no entienda lo que estoy viviendo? ¿Hay alguna situación en tu vida ahora mismo que te esté tentando a cuestionar la bondad de Dios para contigo o para con su pueblo? O quizás no la bondad, pero sí la sabiduría. Dios no sabe cómo conducir mi vida, pero Él es el único y sabio Dios. Fíjate en el último versículo, versículo 1 del capítulo 2. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. ¿Cómo está tu actitud cuando la respuesta del Señor probablemente no llega tan rápido cuando tú quieres? La respuesta de Habacuc en el versículo 1 del capítulo 2 implica perseverancia, probablemente en la oración. Él está velando en su puesto de guardia. No está adormecido, sigue perseverando despierto hasta que el Señor le responda. Y lo más probable es que esta oración y esta queja no haya sido respondida inmediatamente. Probablemente pasó un buen lapso de tiempo entre el versículo 1 del capítulo 2 y el versículo 2. Pero Habacuc demuestra un deseo de esperar pacientemente porque sabe que su Dios santo le va a responder en algún momento. La pregunta es: ¿cómo actúas tú en medio de tus circunstancias? ¿Abandonas la oración y el velar hasta que el Señor responda? ¿El silencio del Señor te desanima? ¿O la respuesta que no esperabas del Señor causa que no lo busques más en oración porque no te ha dado aquello que tú quieres? ¿O intentas seguir afirmando el carácter de Dios mientras procuras reconciliar estas dos verdades? La actitud de Habacuc refleja una confianza en el Dios que le responderá. Él no dice: voy a ver si Él me responde. Él dice: voy a ver cuál es su respuesta. Voy a ver qué es lo que Él me dice. Y el Señor respondió.
Versículo 2. Entonces el Señor me respondió. Y en esta respuesta es la que encontramos en todo el capítulo 2 hasta el versículo 20. Dios ordena a Habacuc en el versículo 2 y 3 escribir esta visión en unas tablas. Dice, escribe la visión, grábalas en tablas para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Dios le está diciendo a Habacuc, yo te voy a dar una respuesta a tu queja. Dios no desecha a Habacuc, no lo hizo en la primera queja. No le dijo, ¿cómo te atreves a cuestionarme? Responde ante la duda y la lucha sincera del profeta una vez y una segunda vez. Y de la misma forma que lo hizo en el capítulo 1, ahora le dice, mira lo que te voy a enseñar. No preguntes tanto cómo mis ojos pueden tolerar la maldad. Ahora presta atención a lo que yo te voy a mostrar. Escribe esta visión y constantemente está esta tensión entre Habacuc y el Señor. Es lo que veo, Señor, y Dios le dice, esto es lo que te mostraré. Y esta visión viene con una gran advertencia en el versículo 4. El Señor le dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí viene una advertencia muy clara, no solamente para Habacuc, sino para todos aquellos que escucharan esta visión, que la leyeran, o como para nosotros que somos lectores miles de años después. Así dice el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. La fe o la fidelidad de la que se habla aquí en el capítulo 2, versículo 4, implica una espera y una confianza en la promesa que va a venir en el tiempo que Dios haya establecido. No es una promesa que va a ocurrir de forma inmediata, no es una respuesta que vamos a ver necesariamente con nuestros propios ojos, pero es una respuesta segura porque viene de parte del Señor. De hecho, en el hebreo, muchos leen este versículo como diciendo, el justo por la fidelidad vivirá. ¿La fidelidad de quién? Del Señor, en cumplir la promesa, aunque parezca tardía. Y este es el llamado que Dios le hace a Habacuc en medio de la visión que le va a dar. Por eso le dice, aunque tarde, espérala, porque es una promesa segura. Y el Señor luego responde, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la vindicación de la santidad del Señor en su respuesta. El Señor estructura su respuesta en 5 partes. 5 males, 5 pecados y 5 condenas contra Babilonia. Vamos a ver cada una de ellas de forma breve y rápida. El primer mal o el primer ay lo encontramos en el versículo 6. El Señor dice así. Vamos a ver desde el versículo 5. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Describe a los babilonios como aquellos que son como la muerte. La muerte nunca se cansa de matar. Nunca ha habido en la historia de la humanidad un momento en el que la muerte se haya tomado un descanso porque esté saciada. Constantemente está matando y dominando a la creación. Y dice el versículo 6, ¿no pronunciarán todos esto contra él una sátira? Burlas e intrigas contra él dirán. Y aquí está el primer mal. Ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo de ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones, como los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha en la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes.
El primer mal era cómo Babilonia imponía pagos e impuestos a las naciones que conquistaba por medio de la violencia. Muchas veces Babilonia no destruía a las naciones, sino que las conquistaba por medio de la violencia, las dominaba y llevaba a explotar a esas naciones por medio de los recursos que tenía, poniendo grandes impuestos y cargas que tenían que pagar al rey. De hecho, vemos que esto se cumplió en el tiempo de Habacuc. En Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1, Joacim, el rey que Egipto había puesto sobre Judá, Egipto fue vencida por Babilonia, conquista a Judá, y nos dice el texto que en los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Muchas veces Babilonia no se llevaba a todo el pueblo. De hecho, llevó un pueblo, parte del pueblo de Judá deportado a Babilonia, pero una gran parte también se quedó. Y se quedaron allí pagando impuestos al rey, a Nabucodonosor, enriqueciéndose por la violencia, explotando estos pueblos. Por 3 largos años, los babilonios se enriquecieron de los impuestos que cobraron de Judá. Y este es el primer ay. Se refiere a aquellos que aumentan lo que no es suyo. Toman un botín de guerra que no les pertenece, pero usan la violencia para hacerse ricos. Y Dios responde juzgándolo diciendo en el versículo 7, yo levantaré acreedores, ¿no se levantarán contra ti? ¿Y se despertarán tus cobradores? Este es el mismo principio de justicia retributiva que Dios ha establecido en su ley. Tú has hecho esto, vas a recibir el pago, vas a recibir el castigo conforme a tu crimen o a tu pecado. Tú has establecido impuestos, te has enriquecido de otras naciones con la violencia, pues yo levantaré acreedores, levantaré cobradores, otros pueblos que por medio de la violencia te quitarán lo que es tuyo. El botín que tú has robado, otros lo robarán de ti. El segundo ay lo encontramos en los versículos del 9 al 11. Dice así, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa contra tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Este segundo ay era la maldad contra aquellos que buscaban su estabilidad al pisotear a otros. Aquellos que buscaban su estabilidad, su crecimiento por encima del de los demás pueblos. El Señor usa la imagen de un nido alto. Dice, ay de los que obtienen ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Esto es lo que hacen las aves. Las aves construyen su nido en lo más alto de los árboles para evitar a los depredadores. De esa forma están evitando la calamidad. De esa forma están evitando que los enemigos vengan y se coman a sus crías. Son estables por estar en lo más alto. La actitud de los babilonios era precisamente esta: pisotear a otros y usarlos como una escalera para poder mantenerse ellos altos, estables y dominando todos los reinos. Eso es exactamente lo que hacían por la violencia. Quizás un ejemplo moderno sería aquellos que en los lugares de trabajo empiezan a hablar mal de otros para quedar uno bien. Empiezas a exponer los errores del otro para que el otro tenga menos oportunidades de ser ascendido o promovido. Pero dejas al otro mal para tú poder ascender. ¿Alguna vez te has enfrentado a una persona así? Que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ellos tener oportunidad de surgir en la empresa, en la iglesia o donde sea. Esta es la actitud que Dios reprocha de los babilonios, que juzga y mira la forma en cómo Dios lo hace. Ciertamente, versículo 11, la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. En otras palabras, el juicio vendrá sobre ti. Los materiales que usas para construir tu casa serán los mismos instrumentos que mostrarán tu ruina. El nido, no importa cuán alto lo quieras construir, la piedra y el armazón van a quedar completamente destruidos. Dios juzga esta actitud de los babilonios. Pero no queda allí. El tercer ay lo encontramos en el versículo del 12 al 14. Dice así, ay del que edifica una ciudad con sangre
y funda un pueblo con violencia. ¿No vienen del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y que las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas que cubren el mar. Estos son aquellos que procuran perpetuarse en el poder, haciendo lo que sea necesario. No solamente ascender y tener un nido alto, sino mantenerse allí por medio de la violencia. Y eso es lo que hacía Babilonia. Conquistaba, tomaba, dominaba violentamente para no tener rival alguno en medio de las naciones. Hoy en nuestros días esto no es tan evidente, pero sigue ocurriendo. Muchas historias en muchos países hemos escuchado de políticos que en secreto asesinan a sus opositores para ellos no tener rivales y mantenerse en el poder. No son dictaduras claras, no son evidentes, pero sigue ocurriendo detrás de bambalinas, como decimos. Están dispuestos a derramar sangre con el propósito de ellos mantenerse en la cúspide. Están dispuestos a mantener su gloria, aunque eso implique matar y asesinar de forma injusta a quien sea. Y mira cómo responde el Señor. Es curiosa la respuesta del Señor. Porque Babilonia se creía soberana por su violencia. Y el Señor le dice, ¿acaso no viene de mí que los pueblos hagan lo que hagan? Mira cómo responde el Señor. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Babilonia. ¿Es lo que dice? No. Dice, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. En última instancia, Babilonia, da igual cuánto engrandezcas tu nombre por medio de la sangre que derramas. Tú serás humillado. El único nombre que permanece por siempre gobernando es el del Señor. Y este lenguaje es sumamente rico cuando entendemos el lenguaje del pacto que había entre Dios e Israel, donde el tabernáculo y el templo eran llenos de la gloria del Señor. Ahora no eran estos lugares específicos, sino que toda la tierra, todas las naciones escucharían no cuán grande es Marduk y Babilonia, sino cuán grande es el Señor. En cuarto lugar, encontramos el versículo 15 al versículo 17. La maldad, quizás una de las más horrendas de los babilonios. Dice así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno para embriagarlo, hasta contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará, a causa del derramamiento de la sangre humana y la violencia hecha en la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Babilonia no era solamente un pueblo violento, era un pueblo sádico y morboso. Era un pueblo que humillaba y avergonzaba. No se deleitaba únicamente en conquistar violentamente, sino que embriagaba y exponía la desnudez de sus rivales. Se deleitaba en mostrar sus debilidades, en aprovecharse de ellas. No solamente querían conquistar políticamente, querían humillar y dejar claro que nadie iba a hacerle frente jamás a ellos. Y por eso Dios claramente les dice, tú que embriagas y desnudas a tus rivales y los avergüenzas públicamente, tú vas a beber y serás avergonzado. Fíjate el lenguaje que Dios usa. Tú das de beber tu veneno, pues ahora beberás de la copa del Señor. Tú que te llenas de gloria y llenas de deshonra a otros, pues se va a voltear. Ahora tú vas a ser lleno no de gloria, sino de completa deshonra y vergüenza. Y finalmente, amados, entramos en el último ay, la última calamidad que vendrá sobre este pueblo. Versículos del 18 al 20. Dios le pregunta y dice, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra, cuando hace ídolos mudos. Ay del que dice al madero, despierta,
o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. La mayor calamidad que vendría sería la exposición y la burla que Dios hace de los ídolos de los babilonios. Y esto es importante, porque en el versículo 13 había dicho, versículo 16, perdón, había dicho Habacuc, estos ofrecen sacrificio a su red y holocausto a su malla, es decir, a sus dioses violentos. Y de la perspectiva judía y babilónica, que Babilonia hubiera vencido a Judá podía interpretarse como que los dioses y los ídolos babilónicos eran más poderosos que el Señor. ¿Quién puede ahora contra Marduk? ¿Quién puede ahora contra este pueblo si tiene estos dioses tan poderosos? El judío pensaría, pues entonces ya no es Jehová, ahora será este, porque ha vencido a nuestro Dios. Y por eso es muy importante entender que cuando Dios habla acerca del futuro, juzgando a naciones extranjeras, lo hace para evidenciar que todo lo que ocurre en la historia no es una lucha cósmica de poderes, sino la mano soberana del Dios Santo que controla a todas las naciones de la tierra. Dios les dice ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es ese ídolo que tú has hecho? ¿De qué sirve? ¿Será este ahora el que te enseñe? ¿Será este el que te muestre la verdad? ¿Será este tu maestro? Y escucha la forma en cómo Dios se burla de ellos. Dice, ay del que dice al madero, despierta, a la piedra muda, levántate. Este contraste entre una piedra muda, a quien la persona quiere que hable y le diga algo, es contrastado contra el verdadero Señor, ante quien todo el mundo debe guardar silencio. Los idólatras le dicen a sus dioses, levántate, defiéndeme, háblame. Y Dios dice, el Señor Santo está en su templo, guarden silencio todos. Cállense la boca ante el Rey que verdaderamente gobierna. Todos aquellos que creen que sus ídolos pueden hablar y salvar, serán expuestos, burlados y avergonzados, porque no son nada. Y amados hermanos, nosotros podríamos, al igual que Habacuc, pensar que esto no se cumplió. Porque la realidad es que Habacuc vio esta visión, pero no vio su cumplimiento. Habacuc vivió la conquista de Judá, vio al imperio caer, y unos 70 años después, el pueblo babilónico fue humillado. Habacuc no vio esta profecía cumplida. Él no presenció con sus ojos el juicio que Dios había prometido. Y la experiencia del profeta terminó con la caída del imperio judío. Pero quienes tenemos el privilegio de leer toda la historia completa, sí podemos ver que Dios cumplió su promesa. Daniel capítulo 4 y 5 nos muestran de forma histórica cómo Dios cumplió estas profecías. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, el mismo rey que conquistó Judá, fue avergonzado hasta tal punto que parecía una bestia. Hoy en día están muy de moda los Terian estos que se disfrazan. El primer Terian fue Nabucodonosor. Un hombre como una bestia, humillado porque en su gloria se exaltó y Dios lo trató como un animal. Mira lo que dice el versículo 18 y 21 del capítulo 5 de Daniel. Daniel está hablando con el hijo de Nabucodonosor, Balsasar. Nabucodonosor ya había muerto, su hijo estaba reinando, pero Daniel va a hablar de lo que Dios hizo con Nabucodonosor y luego va a usar eso para traer juicio sobre Babilonia. Mira lo que dice Daniel a Balsasar. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él concedió, de todos los pueblos, naciones y lenguas le temían y temblaban delante de él.
A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Es decir, prácticamente se volvió un animal. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo dominaba sobre los reinos de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Esta es la historia que cuenta Daniel capítulo 4. Habacuc no vio esto. Unos 40 años después aproximadamente, esto tuvo lugar. Pero Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, no reconoció al Señor. Y es por eso que en el versículo 22 del mismo capítulo, Daniel le dice a Belsasar: pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto. En otras palabras dijo: tu padre aprendió por la fuerza que el único soberano es Dios, pero tú te sigues resistiendo. Y finalmente, Daniel anunció el juicio inminente histórico que Babilonia sufrió en los versículos 25 y 28. Dios le dice a Daniel: escribe esta inscripción. Él escribe esta inscripción: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y esto es lo que significa. Lo dice la Biblia, no lo estoy interpretando yo, ¿vale? Dice, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Poco tiempo después, Ciro el Grande conquistó Babilonia y se convirtió en la potencia mundial de Media y Persa. El imperio cayó. Nabucodonosor y Belsasar son nombres que conocemos por la historia bíblica, pero absolutamente nadie habla de ellos. Y amados amigos que nos visitan esta mañana, nosotros podríamos leer esta historia y concluir qué bueno que Dios juzgó a Babilonia. Y podríamos decir, es que Babilonia eran muy malos. Mira todo lo que hacían, violentos, morbosos, eran injustos, se aprovechaban, explotaban los recursos de otros, eran idólatras. Qué malo eran los babilonios. Pero yo creo que este texto nos apunta también a nosotros mismos. Porque la Biblia es muy clara cuando nos muestra que Dios va a traer juicio no solamente contra una nación política, sino contra todos aquellos que espiritualmente sean como Babilonia. Y tú y yo debemos reconocer que tú y yo, lejos de ser justos, perseguidos, somos violentos que estamos al acecho. Probablemente tú no estás con los excesos de Babilonia, pero seguramente hay orgullo en tu corazón que se exalta por encima de los demás. Seguramente hay violencia y rencor en tu corazón contra otros, falta de perdón, envidias, y probablemente en secreto deseas mal a los otros. En tu corazón quieres promover tu bienestar por encima del de los demás, o eres indolente al dolor ajeno. De muchas maneras el espíritu de Babilonia se puede manifestar en nuestro corazón, no de forma externa, sino de forma silenciosa, pero de igual maldad. ¿Estás construyendo tu propia gloria? ¿Vives para exaltar tu nombre? La respuesta de Dios es esta: serás humillado. Y amado amigo, el evangelio no es ven y sé feliz, es humíllate delante de aquel que solamente merece gloria. Ese es Dios, nadie más. Dios no quiere participar en la construcción de tu reino. Dios quiere destruir tu ídolo para que construyamos el único reino que merece ser construido, el suyo. Y amado amigo, si eso es lo que tú quieres, el corazón de todo este texto en Habacuc es el versículo 4 del capítulo 2. Nos dice, así es el orgulloso, el que se exalta, el que es altivo, el que procura su bienestar por encima de todos, el que construye su reino. Así es el orgulloso. Así somos tú y yo. Te invito a quitar la palabra orgulloso
y pon tu propio nombre en ese texto. Yo lo haré con el mío. Así es Eddie. En él su alma no es recta. Y el contraste, mas el justo por la fe vivirá. Pablo en Romanos capítulo 16 y 17 cita a Habacuc y cita precisamente este texto diciendo lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El llamado del evangelio no es ven y haz cosas buenas. El llamado del evangelio es ven, arrepiéntete, reconoce tu orgullo, reconoce tu pecado y deposita tu fe, tu confianza, tu esperanza únicamente en Jesús. A menos que hagas eso, tu destino será peor que el de Babilonia. Este es el llamado del evangelio. Y es un llamado al que todos nosotros debemos responder, amado amigo. Es un llamado al que no puedes quedarte indiferente. Tú no puedes decir, yo soy como Egipto. No. O eres de Babilonia o no lo eres. Y todo aquel que lo sea, o sea como ellos, es decir, todos nosotros, fuera de Cristo, no tenemos ningún tipo de esperanza. Habacuc no vio esto venir en su vida. Habacuc tuvo que vivir confiado en que eso sería una realidad, aunque él no lo viera con sus propios ojos. Y amados hermanos, esta es la tensión. Lo que tú ves y lo que tú sabes siempre van a estar en conflicto. Escucha esto, lo que tú ves en este mundo y lo que tú sabes acerca de Dios siempre van a estar en conflicto. Si tú no reconcilias esa verdad en tu vida, vas a sufrir mucho. Porque vas a estar esperando ver cosas que no necesariamente son para nuestro tiempo. Habacuc tuvo que vivir perseverando de forma fiel, confiando en la promesa del Señor, aunque tardase. Y creo que para nosotros como iglesia, esta es la aplicación. Mira lo que dice el autor de Hebreos, citando a Habacuc. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39. Y quiero que vayas ahí conmigo rápidamente. Hebreos 10, 35 y 39. Los cristianos a quienes es dirigida esta carta estaban siendo tentados a abandonar la fe. Estaban siendo tentados a dejar el evangelio porque la persecución y la violencia que estaban sufriendo los estaba presionando para volver al judaísmo. Y volvían al judaísmo y se acabarían todas sus persecuciones. Porque en ese momento, en el Imperio Romano, la única religión tolerada era el judaísmo. Y el cristianismo se había separado como una secta judía. Por lo tanto, o eran de la religión de Roma, o eran judíos, o de lo contrario, de ambos bandos serían perseguidos. La tentación es fuerte. Y el autor de Hebreos les dice esto: por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y escucha bien, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La forma en cómo el autor de Hebreos aplica este texto a su audiencia es diciéndoles: en medio de toda la violencia y persecución que tú estás sufriendo y lo que tus ojos y tú están experimentando, no dejes de esperar con confianza en la fe que Dios te ha dado.
no dejes la confianza que tienes en el Evangelio. No te apartes de la confianza que tienes en el Evangelio, porque el justo vivirá por la fe. El justo se mantendrá fiel esperando en la promesa que Dios le ha dado, aunque la situación sea difícil, aunque lo que vivimos sea completamente contrario a lo que sabemos. Y creo que este texto nos manda a dos cosas principalmente. En primer lugar, amado hermano, no confundas la paciencia de Dios con indiferencia. No confundas lo tardío de la promesa, entre comillas, con indiferencia divina. Como si a Dios no le importara tu situación, porque esa es la tentación. Tus ojos son muy limpios. ¿Cómo puedes mirar esto? Tú eres un Dios bondadoso. ¿Por qué me tratan así? Tú me vas a proveer. ¿Por qué me falta el pan? Tú dijiste que formaba una familia. ¿Por qué tengo ahora tantos problemas con el pecado? El Señor va a permitir que ciertas situaciones ocurran de forma soberana en nuestra vida para formar nuestro carácter, para probar nuestra paciencia y fidelidad a Él en medio de la dificultad. No confundamos su paciencia y el aparente retraso de su promesa con su indiferencia. Y en segundo lugar, amado hermano, vive por fe esperando la respuesta. El creyente debe ser paciente. Y eso no es un atributo muy común en nuestros días. Eso no es un atributo que sea valioso en nuestros días. Esperar, no, si es todo lo contrario. Cada día tienen que ser las cosas más rápidas, más eficientes, más inmediatas. Ahora todo tiene que ser como un microondas. Incluso, no sé si ustedes han visto ahora cuán rápido queremos que el microondas sea. Antes calentábamos 1 minuto, ahora ponemos 40 segundos, 30 segundos, decimos 20 segundos, y estamos así esperando que el microondas caliente más rápido. Pero si es 1 minuto. ¿No te has fijado cuán cortos son los anuncios en YouTube? Son 15 segundos y tú estás así comprando 10 segundos, 9, 10, 8, hasta poder darle saltar. Vivimos en una cultura que está imponiendo sobre nosotros las prisas. Escúchame, el cristianismo no es así. Dios no va a actuar según tus tiempos. Él es soberano, no tú ni yo. Nuestra necesidad, nuestras emociones no reinan. Su santidad y su soberanía están por encima de todo. Nosotros debemos hacer nuestro corazón paciente para esperar en Él, como Habacuc lo hizo. Y no desmayar, especialmente cuando nuestros ojos ven otra cosa. Amado hermano, Habacuc es un profeta que vivió miles de años lejos de nuestra historia. Pero su realidad y la nuestra se parecen mucho. Tenemos muchas cosas en común con este hombre que conocía quién es el Dios verdadero, pero al mismo tiempo luchaba con la realidad de aquellas cosas que sus ojos y su corazón y su cuerpo vivía y experimentaba. Y Dios le dice, tu experiencia no es lo que manda. Yo sigo siendo santo, yo sigo siendo rey soberano. Babilonia es mi instrumento, no mi aliado. Babilonia, yo los uso de forma soberana, pero no me representan. Ellos no son el ejemplo de justicia y de santidad que yo quiero para las naciones. Ellos también serán juzgados. Y aunque Habacuc no vio esto, vivió esperando ese cumplimiento. La pregunta es, amado hermano, a la luz del Evangelio y de este mundo caído en el que tú y yo vivimos, cuando Dios ha prometido que en algún momento Él va a vindicar su santidad en la historia de la humanidad, juzgando el pecado una vez y para siempre y a Satanás y a sus demonios. La pregunta es si tú y yo también viviremos por la fe. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque vemos, Señor, en este texto una lucha real, una lucha que muchas veces no podemos ni comprender nosotros mismos, pero podemos ver, oh Dios, con certeza que tú sigues siendo el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que es nuestro refugio y que gobierna con toda santidad. Vemos un mundo lleno de maldad, pero podemos decir con confianza que tú eres un Dios justo que la juzgará a tu debido tiempo. Padre, yo quiero rogarte
que mi propia fe y la de mis hermanos sea fortalecida en estas promesas. Que aprendamos a esperar y a confiar en tu fidelidad. Que entendamos, oh Dios, que todos somos Babilonia. Que todos somos como este pueblo violento, idólatra e injusto. Y que de no ser por tu gracia y misericordia, todos mereceríamos este castigo eterno al que tú llevaste a este reino. Y si hay alguno aquí, mi Dios, que no te conozca verdaderamente, Padre, convéncelo. Abre sus ojos. Ayúdalo a que pueda ver la verdad de su vida a la luz de tu santidad, pero que también pueda correr desesperado a los brazos de Cristo para encontrar vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.